vamos a meter en diferentes grupos dependiendo de sus características. ¿Okay? Entonces, el punto importante aquí es que vamos a determinar las características de estos textos, estos documentos, en base a las palabras que están utilizando. De nuevo, si ya sabemos cuáles son los grupos en los que queremos agrupar, tal vez una opción sería determinar un diccionario que identifique las palabras que identificarían los documentos. Entonces, si sabemos que va a ser economía, podríamos definir un diccionario de economía. ¿Ok? Pero la otra opción es que nosotros digamos, bueno, no tengo ninguna expectativa a priori, de antemano, sobre cuáles son los temas. ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que tengo todos los artículos de la sección de deportes de La Nación y de Clarín. ¿Okay? Y bueno, quiero ver cómo se agrupan los temas. Presumo que se organizarán por deportes, ¿no? Presumo que habrá un grupo sobre fútbol, otro grupo sobre, ustedes no juegan béisbol, saben lo que es eso seguramente, otro sobre básquet y otro, no sé, hockey sobre grama. ¿Qué otro juego de deportes aquí sobre grama? Vóley. Y otro de deportes minoritarios que se juegan en otros países extraños como béisbol. Pero bueno, eso lo dejaríamos al aire y dejaríamos que la data sola nos diga eso. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que es el análisis de tópicos sin supervisión. Entonces, lo que queremos hacer es clasificación de documentos en grupos en base a las palabras utilizadas en cada documento. Para darles un ejemplo sobre se lo comenté ayer, una base de datos de discursos del primer ministro, del presidente del gobierno de España. Cuando aquí hacen el discurso del Estado de la Unión, el presidente o la presidenta da un discurso y se acabó. Todo el mundo aplaude y se va para su casa. En Estados Unidos, el presidente da el discurso del Estado de la Unión y después en algún lugar remoto la oposición tiene un líder que ellos escogieron, que puede ser un gobernador, un senador, un diputado o cualquier persona, y da una respuesta, ¿no? Ya estos son discursos escritos y están dando, digamos, en settings diferentes, y es un poco difícil a veces compararlos. Y el segundo discurso, el del líder, de la persona de la oposición, no suele tener mucha audiencia. Bueno, en España ellos tienen la particularidad que se llama debate sobre el Estado de la Unión, y entonces el primer ministro da un discurso. Después, el líder de la oposición da un discurso, que usualmente es en respuesta, pero ya está escrito, y después el primer ministro le responde otra vez, y después el líder de la oposición vuelve a responder. Y después van así con todos los partidos con todos los diferentes partidos que tienen X número de asientos y bancadas en el... No, o sea, bueno, básicamente con todos los grupos parlamentarios que se pueden formar después de una elección, ¿no? Entonces es un contexto bastante interesante porque tienes los discursos, por lo menos de los dos líderes principales, en el mismo contexto, televisado todo, sí, ¿no? Entonces, bueno, esos son los datos que tenemos aquí, y estos fueron limpiados, organizados, matriz, procesados, etcétera, 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 y se analizaron con el algoritmo que vamos a ver hoy, que es el algoritmo LDA. Y bueno, identifiqué 5 temas que yo llamé, los nombres de arriba son obra mía, ¿no? Mi imaginación muy creativa, en base a las palabras, en base a la lista de las palabras que ven aquí, ¿no? Entonces, la primera lista de palabras, por ejemplo, habla de empleo, de millones, de reforma, público, social, crisis, economía, euro, trabajo y fiscal. Entonces, a mí se me ocurrió muy brillantemente que eso probablemente está hablando de economía, ¿sí? El segundo habla de vasco, derecho, nacional, terror, ETA, que es la banda armada, ¿no? Y bueno, vasco, ¿no? Y así sucesivamente le fui dando nombres a estos temas, ¿no? De nuevo, podrían ustedes decirme, no, mira, el primero no es economía, sino que es fútbol, por lo que quieran, ¿no? Y podríamos tener una discusión sobre eso, pero eso es lo que yo los nombré. Y bueno, en base a eso puedo calcular cuál es la atención que los diferentes partidos le dan a los diferentes temas en el discurso en los diferentes periodos. Entonces, por ejemplo, el tema vasco, aquí abajo, es muy resaltado por el PP, que es el Partido Popular, en el periodo 2005-2007. No sé si se acuerdan, perdón, 2003, 2005-2007. No sé si se acuerdan que
en la elección del 2005 o del 2004, el PP pierde el gobierno después del atentado terrorista de Madrid y el que ahorita es presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que era el líder del PP en ese momento, se quedó con la espinita y en todos los debates él hablaba sobre el terrorismo y cómo le robaron las elecciones, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Y luego tenemos, por ejemplo, que la atención a la economía sube en los dos últimos periodos cuando se presenta la crisis, cuando se precipita la crisis económica en España. Y luego vemos, por ejemplo, que el PSOE tiene mucha atención al tema de Cataluña. En esa época en España el PSOE controlaba Cataluña, la región de Cataluña, y entonces había todo este debate independentista que ahorita está fuera de control. En ese momento estaba un poco más controlado y eso era parte del tema. Entonces, bueno, así podemos determinar cuáles son los tópicos que hablan los partidos y podemos evaluar esto en base al tiempo, en base a las personas, o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que ese es el objetivo. Atención es el término que usas para... Sí, yo hablo de atención. Sí, porque esto lo que te muestra es la proporción de cuánto, o sea, la escala aquí en cada una de estas cajitas es del 0 al 100, ¿no? Significa que, y esas todas suman a 100, las 5 categorías suman a 100. Lo que yo hago es que clasifico, estos fueron párrafos, y lo que clasifico es qué tanto del discurso fue dedicado a cada tema. La frecuencia de aparición. La frecuencia de aparición de cada tema en el discurso. Sí, en cada párrafo. Bueno, ya esto es total, pero sí, o sea, yo estimo a nivel de párrafo, a veces... Un párrafo habla de esto, un párrafo habla de otro. Sí, a veces, dependiendo del proyecto, lo estimo a nivel de párrafo, a nivel de oración o a nivel de texto. Pero sí, puedes estimar las diferencias. Para evaluar la atención o la importancia que se le da a determinadas cosas, ¿solamente te basas en la frecuencia o hay posibilidades de tomar algunos otros indicadores para... Como por ejemplo... No sé, algunos indicadores que den cuenta de la jerarquía, la ubicación, la posición? Lo que pasa es que esto no te va a dar, cuando veas esto no te va a dar ninguna posición ni ubicación. Lo que te va a decir es, dependiendo del algoritmo, unos te van a dar, bueno, la mayoría te van a dar una matriz de probabilidades, que es la probabilidad de que cada tema sea tocado en un discurso, ¿no? Para cada discurso esa fila suma 1, ¿no? Ese es el output. Entonces, con eso tú puedes hacer diferentes cosas dependiendo de cómo esté organizada tu data. Si por ejemplo tú tienes tu data organizada en oraciones, tú puedes después agregar eso todo al nivel del discurso. Y decir, mira, tantas oraciones son de este tema, tantas oraciones son de aquel tema. O si las tienes organizadas, puedes decir, bueno, mira, siempre habla primero del país, después habla de la ciudad, después habla de la economía. Entonces, en un orden. Digamos. Depende de cómo tengas tú organizada tu data, puedes hacer muchísimas cosas. ¿Qué pasa con pregunta? ¿La suma de todas las categorías suma 100? Debería. ¿No puede ser que haya párrafos donde hable de 2 temas? No, en este caso no. ¿Y cómo decís entonces? La probabilidad más alta, el tema que tenga la probabilidad más alta, se lo asignas. ¿Y cuál es el criterio de probabilidad? O sea, ¿cómo decidís cuál tema tiene más probabilidad? Se me están ¿Tiene más adelantando. palabras? Se me están adelantando. Ahorita vamos a discutir sobre la técnica y vamos a ver. Ok, entonces, ¿cómo se hace el análisis de contenido? ¿No? De tópicos. Entonces, de nuevo, les dije el otro día que se podía hacer con categorías conocidas, en cuyo caso estableceríamos un diccionario, ¿ok? El proceso de creación del diccionario es un poco iterativo, si lo están creando desde cero, ponen unas palabras, revisan, agregan otras palabras más, consultan la bibliografía, etc. Y luego, en términos de categorías desconocidas, hay dos modalidades principales. Una es mediante modelos matemáticos, como por ejemplo el clustering de datos. Se agarran las palabras, se agarra la matriz, se le aplica un algoritmo de clustering y eso te va a dar cómo están organizadas las palabras dentro de un árbol o dentro dependiendo de cuál algoritmo de clustering utilizas. Yo en el pasado, por ejemplo, he usado el clustering jerárquico, y entonces lo que me da es como una estructura de árbol, tipo árbol, donde se va dividiendo en subárboles y yo corto ese árbol y defino mis temas así, ¿no? Eso te dice cuál palabra está más cerca de cuál otra palabra. Eso es una forma. La otra forma, que es la que está teniendo como más boom ahorita en la ciencia política, son los modelos probabilísticos. Los modelos
bayesianos, son modelos de maximización. Por suerte no hay que escribir el modelo, sino que ya hay algoritmos programados en R que los podemos utilizar y con tal de entender qué es lo que entra y qué es lo que sale, y más o menos un poquito lo que pasa en el medio, podemos moverlo, ¿no? De nuevo, por ejemplo, yo no soy un desarrollador de algoritmos de análisis de texto, eso se lo dejo a ese rollo, se lo dejo a otra persona, yo utilizo los algoritmos que ya existen para hacer mi trabajo, porque si no, entonces no haría mucho, ¿no? Hay gente que se dedica a perfeccionar estos algoritmos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los principales algoritmos que se están usando hoy en la ciencia política? Son 3 y los puse como en orden de complejidad. El más sencillo, que se le llama vanilla, ¿no? Porque es muy insípido y no tenemos nada, que se llama Latent Textual Calculation o LDA. Este es un algoritmo sencillo que toma la matriz y calcula la probabilidad de que cada palabra pertenece a un tópico y de que cada documento pertenece a un tópico. ¿Okay? Un paso siguiente en estos algoritmos es el algoritmo que se llama Expressed Agenda Model. Disculpa, ¿cómo es la pertenencia del documento al tópico? ¿Cómo se define esa pertenencia? En base a las probabilidades del algoritmo, pero luego lo hablamos. Okay. El segundo, que es el Expressed Agenda Model, lo que hace es que tú le das lo mismo, la matriz de palabras y documentos, y le dices también, bueno, le das otro valor que es el K, que vamos a hablar sobre K, y por último le dices quién es el autor de cada documento. La única restricción aquí es que cada autor tiene que tener más de un documento, o sea, no puede haber un autor de un solo documento. Es el algoritmo, que es mediante el algoritmo bayesiano, lo que hace es que utiliza la información del autor para, como una especie de variable independiente en el análisis, ¿no? Como para controlar por las diferencias entre los temas, ¿no? Y el último, que es el Structural Topic Modeling, es más o menos similar, lo único que en vez de permitirte una variable, te permite varias. Entonces, por ejemplo, se le podría poner autor año, o autor partido, o otro tipo de variables, ¿no? Y eso es lo que hace, te permite un mayor control. Por ejemplo, una de las personas que estuvo involucrada en desarrollar eso, estaba explicando en una conferencia a la que yo fui, que por ejemplo, cuando se habla del aborto en Estados Unidos, los demócratas suelen utilizar suelen utilizar un grupo de palabras, y los republicanos suelen usar otro grupo de palabras, y eso lo estábamos hablando el otro día. Bueno, si tú le dices al algoritmo, ¿no?, que unos autores son demócratas y otros republicanos, el algoritmo en su proceso de maximización va a encontrar que ambos hablan del aborto, aunque con palabras diferentes, pero como pertenecen a partidos políticos diferentes, capaz que están hablando del mismo tema. Entonces es posible que esas palabras terminen juntándose en un solo tema, ¿no? Entonces lo que hacen digamos que estas refinaciones del algoritmo básico, que es el LDA, es que te permiten añadirle un poquito más de información para controlar la varianza de las formas y las variaciones de cómo mencionamos las palabras. Ahora hay que tener cuidado en que no vayas a meter una variable en el algoritmo y después metas la misma variable en el modelo analítico, ¿no? Porque eso te puede causar problemas si haces. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar hoy, someramente, no vamos a entrar dentro de la matemática ni las probabilidades de esto, pero vamos a hablar para entender cuál es el modelo y cuáles son la entrada y la salida, es el algoritmo de Latent Textual Calculation, de Ley y compañía, ¿no? Entonces, la idea es que los tópicos no se restringen a una sola clase latente y se modelan como una mezcla de palabras, ¿ok? Básicamente lo que vamos a dejar es que las palabras se agrupen y una palabra puede pertenecer a varios temas, ¿no? Y las palabras se van agrupando en los diferentes temas, ¿okay? De una forma pues, probabilística. Entonces, cada documento va a ser una mezcla de temas, un documento no necesariamente va a ser un solo tema, y cada tópico va a ser, o cada tema va a ser una mezcla de palabras, ¿okay? Básicamente, la idea de esto es simular cómo hablamos nosotros, ¿okay? Cuando ustedes deciden dar un discurso, es posible que ustedes primero decidan sobre qué quieren dar el discurso. Ese discurso puede ser sobre un tema,
o puede ser sobre una serie de temas. ¿Ok? Y a medida que escogen sobre qué van a hacer el discurso, entonces comienzan a pensar en qué palabras van a utilizar. Bueno, pues eso viene un poco natural, porque si van a hablar de economía, van a usar cierto tipo de palabras, si van a hablar de salud, van a usar otro tipo de palabras, etc. ¿no? Entonces esto, de cierta forma, está tratando de replicar ese proceso de pensamiento en el que entramos cuando estamos escribiendo un texto. ¿Okay?